En este video se pretende mostrar el procedimiento que debe realizarse para la construcción de una línea de transmisión entre dos puntos, donde generalmente el primer punto es una central generadora y el segundo es una subestación de transformación. En este material audiovisual veremos de manera sucinta los diferentes factores técnicos, sociales y ambientales que pueden implicar el levantamiento de una línea de alta tensión. Una manera adecuada para iniciar el diseño de una línea de transmisión es siguiendo la metodología general, en donde se inicia por la definición del proyecto y se continúa con la selección de ruta, los cálculos eléctricos, los cálculos mecánicos, la diagramación del proyecto y el presupuesto del mismo. Antes de incorporarnos en aspectos técnicos es necesario definir factores claves en el diseño de la línea, entre los que se destacan la longitud de la línea, la tensión de la misma, la temperatura máxima y mínima histórica, la potencia máxima transmitida, la regulación de voltaje y las estructuras usadas en el levantamiento, entre otros. Dentro de la selección de la ruta podemos encontrar dos componentes importantes que son el estudio de impacto y el reconocimiento geográfico del proyecto. Dentro del estudio de impacto se reconocen aspectos fundamentales como el diagnóstico ambiental, la servidumbre y radiointerferencia, el diagnóstico socioeconómico, el estudio técnico y la logística de construcción. Dentro de las consideraciones ecológicas debemos tener en cuenta que el impacto ambiental generado por una línea de transmisión es de 2 kilómetros por cada costado de la línea. A manera de ejemplo podemos ver esta imagen en donde la línea de transmisión que se pretende trazar se representa con un color amarillo claro y el impacto ambiental que produce la misma está representado con color naranja. Es responsabilidad del diseñador evitar que esta área de impacto de la línea de transmisión ingrese a parques nacionales naturales, afecten de manera considerable el paisaje, amenace especies endémicas, algún uso indebido de tierras o de cruces por hidrografía, como ríos, quebradas, lagos o nacimientos de agua. Dentro del estudio de impacto es importante tener en cuenta los efectos que producen las servidumbres sobre el área donde se pretende cimentar, ya que estas presentan características particulares que serán mencionadas posteriormente. Adicionalmente se deben tener en cuenta factores como el socioeconómico, técnico y logístico, donde se evalúa el por qué se realiza el proyecto, su visión a futuro y se haga un reconocimiento de la accesibilidad al terreno para la incorporación de todos los insumos que éste requiere. Dentro del reconocimiento geográfico del proyecto hay que tener en cuenta factores como la ubicación geográfica, la fisiografía, el área de afectación, la climatología de la zona y la accesibilidad del terreno. Dentro de las múltiples tareas que hay que realizar en el reconocimiento geográfico son de destacar la buena identificación de las vías de acceso, la realización de un perfil geográfico, la identificación de la constitución del suelo y la revisión de las amenazas geográficas que afectan la zona. Existen múltiples herramientas que nos pueden ayudar a facilitar el diseño de la línea, como lo son Google Earth, mapas gubernamentales que brindan información puntual de las zonas geográficas de interés, perfiles geográficos existentes y otro tipo de información adicional que nos ayude a identificar todo tipo de amenazas que puedan afectar la región. Cálculos eléctricos. Entre los cálculos más pertinentes se tiene: primero, selección del criterio eléctrico para el diseño. En esta parte del proceso de diseño seleccionamos los conductores y así el conductor que se considere más óptimo con referencia a las características requeridas será implementado al sistema. Primer criterio, capacidad de corriente, donde I es igual a la potencia activa sobre raíz de 3 por el voltaje línea por el factor de potencia. Otro parámetro importante para la escogencia del conductor es la capacidad térmica, cuya fórmula es de la siguiente manera: I al cuadrado por R es igual a factor de WC más WR, donde A es el área del conductor, R la resistencia del conductor y WC tiene variables implícitas donde P es la presión del aire, B velocidad del viento, T diferencia de temperatura entre el conductor y el aire, T sub A temperatura promedio del conductor y el aire, que en Colombia se utiliza un promedio de 50 grados Kelvin,
D. Diámetro externo del conductor. Y en WR tenemos variables como E. Emisividad relativa en la superficie, T mayúscula, temperatura del conductor, y T sub 0, temperatura del aire. Y por medio de estas variables y con la capacidad térmica podemos tener parámetros ya establecidos según la tabla para la escogencia del conductor necesarios para el sistema. Modelos eléctricos dependiendo su longitud. Línea corta. Se considera línea corta cuando la longitud de la línea de transmisión es menor a 80 kilómetros. Para este tipo de modelos de transmisión predomina el siguiente modelo matemático, que asume las caídas de voltaje como un valor resistivo inductivo, así, donde Z es igual a la parte resistiva R más JWL. Es una impedancia serie por unidad de longitud que se puede asumir en este caso. Línea media. Para las líneas que contemplan una longitud mayor a 80 kilómetros se las consideran líneas medias. De acuerdo con las siguientes constantes podemos obtener el modelo matemático de la línea de media tensión, en un modelo que se lo denomina modelo pi. Esas constantes como A, B y C son productos de redes de dos puertos, con la cual por el medio de ellas podemos encontrar la parte inductiva, resistiva y también la parte capacitiva, ya que en las líneas mayores a 80 kilómetros de longitud se contemplan también las cargas capacitivas. Por ende, la impedancia total del sistema sería resistivo, inductivo y capacitivo. Estructuras para las líneas de transmisión. Los objetivos de cada estructura o torre es soportar el peso y la tensión física que producen los conductores en su conductividad. En Colombia se implementan dos tipos de estructuras: las torres de sistemas a 345 kV y las estructuras a sistemas de 500 kV. Dependiendo de la cantidad de voltaje que se transmite, se escoge uno de estos dos tipos. Y también dependiendo de la estructura, la calidad de suelo y el peso del cable a la cual está transmitiéndose al soporte. También tenemos algo que analizar, que son las pérdidas por Joule, donde tenemos a continuación la ecuación que la define. Y también podemos analizar por medio de sus variables qué variables podemos coger o utilizar o variar, para, valga la redundancia, para que las pérdidas por Joule sean mínimas. Tenemos como el factor de potencia o poder también la resistencia del conductor, para así cambiar este parámetro que es las pérdidas por Joule. En el orden de ideas con referencia a las fórmulas para el criterio económico, tenemos otra expresión matemática en donde relaciona el costo con la longitud de la línea, en donde nos puede dar un mayor análisis y mayor contextualización de cómo la variable costo puede influir en otros factores, como vemos el valor futuro o valor presente multiplicado por los intereses. Esto nos ayuda también a ver cómo el costo monetario se puede ver influenciado por las pérdidas o las ganancias o la estabilización del sistema. Impedancia característica de la línea. Se denomina impedancia característica de una línea de transmisión a la relación existente entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente absorbida por la línea. Como podemos ver en la imagen, la fórmula es 2pi por la permeabilidad y tiene como denominador el logaritmo natural de la distancia media equivalente sobre el radio medio geométrico. Y esta parte la podemos ver del logaritmo natural como y, que es 1 sobre xe, parte de la admitancia. Como podemos ver en la gráfica, según el modelado matemático. El cálculo del cable de guarda es de notable importancia para la seguridad de la estructura frente a las descargas atmosféricas. Para el cálculo de la selección del conductor tenemos la siguiente fórmula, en donde podemos ver el modelado matemático
para así acercarnos más hacia el calibre o las dimensiones del conductor para tener una buena instalación con referencia a la protección sobre las descargas atmosféricas. La regulación eléctrica se relaciona con la caída de voltaje por parte de los conductores, en donde la selección adecuada de estos me puede determinar una red sin problemas de caída o pérdidas de este tipo, en donde tenemos esta fórmula y donde BS es el voltaje de entrada a la red de 2 puertos y BR el voltaje de salida, con su determinada A, que significa que es el área transversal del conductor. Nos dan un porcentaje de la cual nos muestra la cantidad de pérdidas que se puede dar en ese sistema o qué porcentaje podemos ayudar al sistema para que las pérdidas no se den tan agravantes a tener un sistema mermante con referencia a la entrega de voltaje. Para iniciar los cálculos mecánicos es necesario reconocer los conceptos de flecha, vano y catenaria, en donde el vano es la distancia horizontal entre las estructuras de una línea de transmisión, la catenaria es la longitud de la curva que se crea con el conductor suspendido entre estructuras y la flecha es la máxima caída de la curva de la catenaria. En este gráfico vemos el vano representado con la letra A, la flecha con la letra F y la catenaria es la curva existente entre T sub B y T sub A. Es importante que el ingeniero eléctrico encargado de los diseños de la línea de transmisión entienda que es posible calcular la catenaria, la longitud del conductor, la flecha, la temperatura máxima, el coeficiente de seguridad y las cargas en el conductor por peso de hielo y fuerzas del viento. Esto por medio de cálculos específicos que hacen parte de las tensiones mecánicas que sufren las estructuras de apoyo. En cuanto a la parte eléctrica, es de vital importancia tener en cuenta fenómenos físicos como lo son el efecto corona, el efecto skin, hielo pelicular y el efecto Joule. Recordemos que el efecto corona es la ocurrencia de descargas parciales en el aire que en el caso de las líneas pueden formar una zona iluminada alrededor de los conductores en forma de corona. El efecto skin es un fenómeno físico que se da únicamente en corriente alterna y consiste en que la densidad de corriente se da principalmente por el exterior del conductor, mientras que el efecto Joule ocurre cuando se hace circular corriente eléctrica por medio de un conductor. Parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren los iones con las moléculas del cable por el que circulan, elevando la temperatura del mismo.